Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un video bastante especial. Y que ojo, estoy seguro que les encantará a todos ustedes, ya que les vengo a presentar mi top 10 los mejores shaders para teléfonos gama mierda. Los shaders que vamos a estar utilizando durante el video de hoy serán aptos para correr en cualquier dispositivo Android. Sin embargo, les estaré comentando las especificaciones más mínimas para que lo puedan correr con total normalidad. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, mis caracoles, ¿qué les parece si este video lo iniciamos duro y para los gama bajita? Para iniciar tenemos los New VL Shaders. Eso no tienen un cambio demasiado grande que digamos en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Es más bien un cambio pequeñito, sin embargo se ve bastante bien. Igualmente este shader está dedicado para los dispositivos gama mierda. No debemos de esperar que tenga los efectos más perrones del mundo. No. Antes, muy por el contrario, tanto los cielos que tienen muy pocas nubes como el agua que está bastante básica no tienen casi ningún cambio relevante. Ojito cuidado que los New VL sí tendrán movimiento de hojas, y el gran atractivo de este shader y por el cual se encuentra en este video es porque tiene el mejor end de todos los shaders de teléfonos gama mierda. Este correrá en dispositivos de 1 GB de RAM en adelante. En este noveno puesto tenemos los Richcan, que no son unos shaders demasiado conocidos, pero me parecen que están bastante bonitos. Para iniciar, estos tienen una textura tipo realista en los principales bloques del Minecraft. Eso quiere decir que serán los que más están dispersos por el mundo, tales como la piedra, el césped, la tierra, etcétera. Igualmente tiene un breve cambio en el agua de nuestras tostadoras, ya que si somos bastante observadores y con un ojo de halcón, vamos a poder ver que tenemos unos mínimos ondeos y movimientos en esta. Y ojito cuidado que también tendremos movimiento de hojas. Un movimiento bastante agresivo, por cierto, pero que la verdad es que está acá. Y para finalizar, a pesar de no tener un cielo muy realista que digamos, está en el punto medio donde es muy bonito, sin ser demasiado exagerado que digamos. Ese shader necesitará de 1 a 2 GB de RAM para poder correr con total normalidad. En este octavo puesto tenemos los Spectrum. Estos son unos shaders que ya tienen bastante tiempo en la comunidad Bedrock y han estado evolucionando demasiado bien. Para iniciar, este tiene un cielo bastante bonito, ya que miren, al igual que el del puesto anterior, este es tipo realista, pero no es exagerado ni con muchos detalles que en ocasiones lo hacen irreal. El agua de este shader no tendrá ningún cambio, es la misma del Minecraft Vanilla y esta está acá para tener un mejor rendimiento dentro de nuestro juego. Y sí señores, como era de esperar, este shader también tendrá movimiento de hojas. Los Spectrum necesitarán tan solo 1 GB de RAM para poder correr con total normalidad. Esperen putitos. Quería preguntarles algo antes de continuar. ¿Ya están suscritos al canal? ¿Ya tienen activas las notificaciones? ¿Ya están viendo el contenido más perrón de todo Minecraft Bedrock? La última sí, pero las otras no. Cabrón, suscríbete. Estamos en los 2 últimos meses del año, y el contenido que está saliendo está demasiado perrón. Créeme que no te conviene perdértelo. Hoy no vengo con ganas de insultarte ni nada, solo te diré, te quiero guapo. Continuemos con el video. Waving Left and Waiter no es un shader como tal, ya que no tiene cambios en la saturación y contraste de nuestro Minecraft. Esto lo que viene a hacer dentro de nuestro jueguito es agregar movimiento de hojas, tanto en arbustos como en helechos, e igualmente en todos los matorrales de nuestros mundos habrá movimiento. E igualmente como el nombre lo indica, también tendremos movimiento en el agua. Obviamente será la misma del Minecraft Vanilla, pero en este caso será con un breve movimiento. Este podrá ser corrido en cualquier dispositivo que soporte el Minecraft, y lo positivo de este es que será compatible en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas. El EBT es un shader también demasiado básico. King, ¿a qué te refieres cuando dices shader demasiado básico? Lo que quiero decir con esto es que conservamos todo lo que tenemos en el Minecraft Vanilla. Es decir, no habrá movimiento de hojas, ni movimiento de agua, ni nada de eso. Lo único que hace este shader dentro de nuestros mundos es agregar un poco de sombras a todo lo que tenemos, y un cambio bastante notable en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Un shader demasiado recomendado si es que solo quieres modificar estos pequeños aspectos. Este, al igual que el del puesto anterior, podrá ser corrido en cualquier dispositivo Android y iOS que corre el Minecraft con normalidad.
El shader de este quinto puesto es nada más y nada menos que el ultra realismo, pero en su versión light. Este tiene un pequeño cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Ahora el Minecraft se ve mucho más frío. Igualmente tendremos movimiento de hojas. Este movimiento es bastante perrón, ya que es bastante similar al de los HSPE, los cuales son los shaders más realistas de todo el Minecraft Bedrock. Eso sí, tendrán un cambio demasiado perrón en el agua de nuestro Minecraft, ya que ahora esta se ve bastante clarita y con unos ondeitos bastante geniales. Y el cielo de este, a pesar de conservar cierta esencia vanilla, para mí en lo personal se ve demasiado bien. Este shader necesitará tan solo 2 GB de RAM para correr con total normalidad. Los Apex Legacy o Aquarium Shaders son un paquete de recursos con una optimización increíble, ya que como podemos observar corren de maravilla en mi dispositivo, incluso teniendo el renderizado prácticamente al máximo. Tendremos un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Ese también hará ver nuestro Minecraft más frío, pero muy perrón. El agua de este shader es demasiado básica. Como era de esperar, no todo podía ser positivo, ya que deben de quitar algunas funciones gráficas para obtener un mejor rendimiento. Este shader sí tendrá movimiento de hojas, pero será demasiado lento. Los Apex Legacy necesitarán tan solo 1 GB de RAM en adelante para poder correr con total normalidad. En el podium de este top tenemos los Enlight Shaders. Estos son unos shaders con un gran cambio en la saturación y contrastes de todo nuestro juego. Tendremos un agua bastante cool, bastante bonita, pero sin muchos efectos. Esto para que el Minecraft corra bastante bien y no vayamos a tener problemas cuando nos encontremos en pleno mar abierto. Los Enlight también tienen un movimiento de hojas bastante agresivo, pero como todo lo que trae este es bastante genial. La verdad me gusta bastante cómo se ve. Y en el cielo prácticamente no tendremos ningún cambio relevante. Este shader, a pesar de tener una optimización prácticamente genial, podrá ser corrido en dispositivos con 2 GB de RAM en adelante. Los KSP si son unos shaders un poco más exigentes, es de los más exigentes de este top. Uno de los detalles por los cuales me he decidido traer este shader acá al canal es porque tiene un agua bastante genial, con bastantes detalles y que no dará prácticamente nada de lag cuando estemos andando en pleno mar abierto. También tendremos un cielo tipo realista bastante genial, y no con muchos detalles, pero sí muy bien conseguido. Y sí, señores, como era de esperar, este shader sí tendrá movimiento de hojas. Ojo, no será un movimiento perrón, será más bien el movimiento genérico, pero se ve bastante bien. Este necesitará de entre 2 a 3 GB de RAM para poder funcionar óptimamente y sin casi nada de lag. Y el shader más perrón de todo el top y por el cual me he decidido crear este es nada más y nada menos que los Osbes. Pero ojito, cuidado, que los Osbes para los dispositivos gama mierda. Estos tienen el mismo cambio en saturación y contraste de los Osbes originales. Tienen unos colores bastante geniales y que estoy seguro que les encantarán a todas las personas. El agua de esta modificación es prácticamente la misma de los originales. Tendremos movimientos, ondeitos y reflexiones tipo realistas. Y ojito, cuidado, todo esto sin absolutamente nada de lag. Qué maravilla, ¿verdad? Pero lastimosamente o fortunosamente para los dueños de los gama mierda, no tendremos movimiento de hojas. En caso de que quieras conocer un poco más acerca de este shader, en el canal ya le he dedicado un video totalmente especial a este. Ve, míralo y disfruta de todas las nuevas funciones que agrega este genial shader para los dispositivos gama baja. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de seguirme en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde tienen un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en el canal. En caso de que me quieran enviar algo, abajo estará mi correo de contenido, para que vayan, me envíen shaders, texturas o algo que quieren que revise. No se olviden de la meta de los 130,000 antes de que finalice el mes de noviembre. Vamos a llegar a esta meta demasiado rápido si es que todos nos ponemos la mano en el corazón. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día. Y suscríbanse, hay que llegar a los 130,000.